Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hoja Suelta, un podcast de entrevistas de escritores. Mi nombre es Fernando Boxia y estamos grabando esto en la redacción del diario Última Hora, en Asunción, Paraguay. En este episodio vamos a hablar con Mariano Montero, autor del libro Agapito Valiente, Stroessner Quejilleja, publicado en 2019 por la editorial Arandurán. Esta es la historia de un hombre y sus circunstancias, en el más amplio sentido de la expresión. Es una biografía de más de 600 páginas que cuenta la vida de Arturo López Areco, educador, gremialista, comunista y guerrillero. Decimos que es la historia de un hombre y sus circunstancias porque el libro explica cómo este poblador de Barrero Grande se convierte en una de las principales figuras de la resistencia armada a la tiranía de Alfredo Stroessner. Desde sus inquietudes como joven estudiante en el Magisterio Nacional hasta sus posturas en las duras internas del Partido Comunista Paraguayo, Mariano Montero reconstruye la vida de este luchador que respondía al alias de Agapito Valiente, y al hacerlo también reconstruye el Paraguay de las primeras décadas de una dictadura que parecía no tener límites a la hora de reprimir disidencias de cualquier tipo. Mariano es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador y documentalista. También es colaborador del Correo Semanal de Última Hora, donde publica artículos sobre la historia reciente. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista hecha en la redacción del diario. Buen día, Mariano. Muchas gracias por hablar hoy con nosotros sobre este libro. Buen día a todos los oyentes también. Mariano, ¿quién es Agapito Valiente? ¿Qué es el FULNA? ¿Y qué es la columna Mariscal López? Bien, bueno, empezamos por Agapito Valiente. Vamos a dar una definición de entrada biográfica, digamos, con los datos básicos. Su nombre real, Arturo López Areco. Estamos hablando de una persona que nació en 1920 en Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, en Cordillera, y que perteneció a una familia que podemos caracterizar dentro de lo que era el ámbito rural, relativamente acomodada, ¿no? En la que la mayoría de las hermanas y él mismo siguieron la carrera del magisterio. Él se recibe de profesor normal, haciendo su primera etapa en la Escuela Normal de Barrero y la última etapa, los últimos 2 o 3 años en lo que hoy es la Escuela Presidente Franco, que era la escuela normal de acá de Asunción. Y hacia 1945, época del final de la Segunda Guerra Mundial, él se recibe de profesor normal a la vez que tiene una militancia gremial en la Unión de Magisterio de la capital, y a través de esa militancia gremial termina militando en el Partido Comunista Paraguayo, que, situémonos en la época, 45, pasamos al 46, ya estamos hablando de la Primavera Democrática, 6 meses en las que el Partido Comunista Paraguayo pudo actuar legalmente. Gobierno de Higinio Morínigo. Exacto. En ese momento ya la Primavera Democrática, Morínigo con el gobierno de coalición, ¿no? El liberalismo, el febrerismo y el Partido Colorado. Y esa fue una época, lo remarco porque fue una época en la que muchos se acercaban al Partido Comunista Paraguayo por las condiciones de legalidad y porque el comunismo tenía un prestigio mundial por haber sido un factor importante en la derrota de los nazis en el 45, ¿no? Entonces ahí empieza su militancia en el Partido Comunista Paraguayo. Y paralelamente la militancia gremialista en el gremio de los profesores del magisterio. ¿Qué pasa? En el 47 se produce la Guerra Civil paraguaya y el Partido Comunista Paraguayo forma parte del frente que se alza contra la dictadura de Morínigo. Ahí Arturo López cae preso por primera vez, siendo todavía el profesor Arturo López. Estuvo en la cárcel pública de Asunción como cientos de militantes del Partido Comunista Paraguayo y de otras fuerzas que fueron derrotadas en la Guerra Civil. Después con la amnistía de Molas López del 49 sale en libertad, y entre el 49 y el 59 y el 60 son lo que yo denomino los años oscuros de Arturo López, ¿no? En los que no hay demasiada documentación, pero que a través de los testimonios orales de los pobladores de Cordillera te dan cuenta de que fueron los años en que él se formó como líder campesino. Él vuelve a Barrero y
empieza a concientizar a los pobladores, a los campesinos de la zona de Barrero Grande y sus alrededores, Colonia Curupaytec, principalmente la Compañía 4 de Julio de Piribebuy, que es donde más fuerte se hace y donde logra, digamos, una mayor adhesión. Y hacia el año 58-59, el PCP, el Partido Comunista Paraguayo, empieza a analizar la posibilidad de implementar la lucha armada, ¿sí?, contra la dictadura de Stroessner, que había llegado al poder en el 54. ¿Qué pasa? En el año 56 ya se plantean que la lucha pacífica no es posible, pero esta cuestión, este cambio de rumbo lleva su tiempo, y lo que fue la Revolución Cubana en enero del año 1959 le da un nuevo impulso a la idea de la lucha armada para el PCP, que esta vez sí la lleva a cabo en forma concreta a partir del año 1960. Entre el 56 y el 60 eran declaraciones. Eran intentos y declaraciones, formulaciones, pero nada práctico. En el 60 la llevan a cabo y le piden a este profesor normal, rural, de Barrero Grande, llamado Arturo López Areco, que sea el líder de una columna guerrillera que en realidad en principio no era una columna guerrillera. Yo planteé en el libro que era una fuerza de autodefensa que sirva como distracción de las columnas guerrilleras del M14 y del Fulna, que iban a entrar desde Misiones cruzando el Paraná. El Fulna era el Frente de Liberación, Unido Claro, de Liberación Nacional. Acá vamos. El Fulna, Frente Unido de Liberación Nacional, fue una agrupación, una organización político-militar, ya nace con esa naturaleza de político-militar, conformada en su columna vertebral por el Partido Comunista Paraguayo, con participación de sectores minoritarios del liberalismo y del febrerismo, y también algunos colorados disidentes que finalmente terminaron formando el Mopoco en el exilio. ¿Qué pasa? El Fulna tiene una existencia real entre el año 59 y el 63. En el 63 se diluye de hecho, no es que sacan una declaración diciendo que es el final del Fulna, se diluye directamente. En esos 4 años, en el año 60, su principal acción fue la creación de la columna Itororo, que esto está bien relatado en el libro de Emilda Rivarola, en Letras de Sangre, compuesta por 54 guerrilleros, 51 hombres y 3 mujeres, cruza el Paraná, atraviesan 200 kilómetros de selva hasta la zona de San Juan de Pomuceno, Cazapá. Y bueno, junto al M14 son estas guerrillas que el ejército comandado, en este caso la acción de contrainsurgencia por Patricio Colmán, los detiene a todos, los ejecuta extrajudicialmente y desaparece sus cuerpos, ¿sí?, la gran mayoría. Entonces, Agapito Valiente pasa a liderar esta columna. Después, era un grupo innominado hasta ese momento. Sobrevive a aquella represión. Claro, ¿qué pasa? Una de las principales características es que la columna Itororó es destruida. Después, en el 61, en el norte, en San Pedro, se forma la columna Curupaytec, que también es destruida, que también formaba parte del Fulna, en el año 61, en abril del 61. Lo que caracteriza a la columna Mariscal López es que termina siendo la única formación militar que sobrevive a la represión del 59, 60, 61, ¿no? Entonces ahí es donde adquiere relevancia e importancia la figura de Agapito Valiente, ya con el alias, el seudónimo, digamos, de Agapito Valiente, el comandante Agapito Valiente. Durante los 60, él comanda la columna Mariscal López, con algunas interrupciones, como un viaje a la Unión Soviética para un curso militar y teórico. Él reingresa en el año 67 para reconstruir la columna Mariscal López, que había sido destruida en el año 65, que era justamente el año en el que él estaba haciendo el curso militar en la Unión Soviética y estaba bajo la responsabilidad de otros comandantes. Entonces él vuelve
insiste ante la dirección partidaria en Buenos Aires que él quiere regresar a reconstruir la columna Mariscal López, y lo hace aproximadamente a fines o en el segundo semestre del año 1967. Entonces, entre el 67 y el 70, él intenta reconstruirla con muy poco éxito, porque ya la represión que hubo por parte de la dictadura generó en los pobladores que anteriormente lo apoyaban y eran puntos de apoyo de él, generó una reticencia, había miedo, que no fue gratuita esa represión, y no pudo llegar a tener la misma estructura que tuvo en los primeros años de la década del 60, pero así todo él siguió con su tarea de concientización entre el campesinado. Visitaba casa por casa por las noches y les hablaba del programa del Fulna. Por más que el Fulna no existía, se seguía hablando del programa del Fulna, que le prometía al campesino tierras y otros beneficios que tenían que ver con créditos blandos para la producción y las cosechas, mejores precios para las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos al año 1970, en donde él termina siendo víctima de una emboscada, tratando de salir del país con la ayuda de un primo. Este primo lo traiciona, la familia del primo lo traiciona e intenta entregárselo al general Colmán, el líder militar de la represión estronista. Entonces, se da una situación en la que se generan unos intercambios de disparos. Agapito hiere a Colmán, que termina muriendo 2 años después a raíz de esas heridas, y a Agapito, la escolta de Colmán, con una ráfaga de metralleta lo ultima, y bueno, sale la noticia de la caída de Agapito Valiente en los medios, pero después su cuerpo fue desaparecido y sigue desaparecido hasta el día de hoy, esperando que se lo encuentre. ¿Te acordás en qué momento escuchaste hablar por primera vez de Arturo López, de Agapito Valiente? ¿Y qué es lo que te hizo escribir sobre su vida? Bueno, sí, para resumir, yo estaba cursando los últimos seminarios de la carrera de Historia en la UBA, de Filosofía, y en uno de esos seminarios se trataba el tema de la lucha armada en América Latina, haciendo foco en algunos países, ¿no?, puntuales. Creo que eran Chile, Nicaragua y alguno más, pero se trataban todos los casos nacionales. Y me llamó la atención que de Paraguay ni se lo mencionó, ¿no? Entonces el vacío ese me atrajo por el vacío de información. Y esto estamos hablando del 2013, 2014. 2014 hice el primer viaje a Paraguay, y fui de lo general a lo particular, ¿no? Desde la insurgencia de los 60, escucho nombrar el movimiento 14 de mayo por primera vez, escucho nombrar el Fulna por primera vez. Previo a esto, mi conocimiento sobre ese periodo paraguayo era nulo. Y después fui recortando el objeto, ¿no? M14, Fulna, me centré más en el Fulna, y dentro del Fulna surge la figura de Agapito Valiente, que al principio era un nombre, Agapito Valiente, un alias. Y ahí empecé a escarbar, y así surgió el tema. ¿Y tenías algún tipo de relación con Paraguay como país? Porque es súper llamativo que alguien... Es la pregunta que siempre me hicieron. Sí, la pregunta siempre me hicieron. Si tengo un abuelo, un tío, algo que me ligue con Paraguay, pero realmente no. O sea, el vínculo fue ese vacío de información que teníamos en la facultad de la UBA, que realmente ni siquiera el titular de la cátedra supo decir algo más allá de nombrar al M14. Yo creo que hubo un movimiento apoyado por Frondizi, algo así me acuerdo que me dijo, pero no tenemos mayor información. Así que no, nada, ningún vínculo. Y cuando empezaste a investigar, ya digamos conociendo lo que era el Fulna, ¿verdad? Y ya cuando escuchaste a Agapito, ¿había algún tipo de libro, algún tipo de referencia bibliográfica ya sobre su figura? Sí, lo que digamos, ahora lo tengo más claro, ¿no? En su momento era todo un descubrimiento, claro. Iba encontrando diferente bibliografía,
Pero así a la distancia, te digo que fundamental para mí fue, por ejemplo, el trabajo de Agripino Silva y Víctor Duré, un artículo sobre el Fulna que analizan de 1960 al 65 y que lo publicaron en Insurgentes, en el libro colectivo Insurgentes, que el coordinador fue Marcello Lacchi. Ese libro apareció en el 2004. Y cuando yo vine acá, los primeros viajes, 2014, por ahí, creo que Arandurá lo estaba reeditando, ¿no? Y Cayetano me dio como un ejemplar así de prueba. Ese artículo para mí fue fundamental. Si bien no se centraban en Agapito, se centraban en la lucha colectiva del Fulna, había referencias al tema de Agapito. Y eso sucede con la mayoría de la bibliografía, ¿no? Siempre tenés referencias, tenés notas al pie, tenés un párrafo, 2 páginas así desperdigadas sobre cuestiones relativas a la vida de Agapito Valiente, pero no algo integral, digamos. Entonces se me ocurrió que esa figura podía servir para 2 cosas, principalmente para contar en profundidad la vida de Agapito Valiente, lo que se podía llegar a averiguar, porque estábamos hablando de una vida de alguien que vivió 50 años y que de esos 50 años sus últimos 12 años los pasó en la clandestinidad. Y eso es un inconveniente a nivel metodológico, ¿no? Como para poder encontrar información, ¿no? O sea, una vida totalmente clandestina. Y servía para contar la vida de él y utilizarlo como eje, como columna vertebral alrededor de la cual contar la historia de la insurgencia paraguaya de los años 60, especialmente del Partido Comunista Paraguayo y de la vida interna del Partido Comunista Paraguayo. Porque en muchos sentidos el libro terminó siendo tanto una biografía de Agapito Valiente como una biografía de la trayectoria política de Oscar Credit. Claro, sí. Eso me di cuenta cuando terminé de hacer el libro. No era la intención. De hecho que esto va ligado a mi siguiente pregunta, ¿verdad? Que quizás más de comentario, que a lo que me llamó mucho la atención a mí en el libro es que, a diferencia quizás de muchos otros historiadores, como autor te posicionas políticamente a la hora de narrar hechos, ¿verdad? Es decir, que no pretendes ni siquiera cierta neutralidad o, bueno, más bien todo lo contrario, dejas bien en claro desde dónde vos contás la historia, ¿verdad? Y de dónde vos estás parado. Digámosle, desde las fuerzas progresistas que lucharon contra las dictaduras militares en toda la región, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso para encarar desde ahí la escritura, ¿verdad? Para encarar desde ese posicionamiento que vos decís que asumo, sí, ¿no? La verdad que no lo analicé demasiado, digamos. La intención, el impulso fue vamos a juntar información sobre la vida de este personaje, de la que prácticamente no se tienen demasiados datos, era más una leyenda que otra cosa. Y pese a que, como vos decís bien, yo me posiciono y lo hago explícito, no sé si en la introducción o en las primeras partes del libro, desde dónde escribo, lo hago, creo que en parte para que quede claro que este no es un libro, digamos, por tildarlo simplemente como un libro anti-izquierda o anticomunista, ¿no? Porque mucha gente de ese campo no lo tomó demasiado bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa aclaración fue necesaria por esa cuestión, en principio, porque yo no quería hacer, que creo que también lo explicito eso, yo no quería hacer repetir una historia, la historia ya conocida, que es algo muy común, es un vicio en muchos historiadores. Afuera, acá, yo siento que en muchos historiadores acá se profundiza ese vicio de contar cosas ya escritas anteriormente y con el estilo con el que se escribieron anteriormente. Y quizá hubo enojos precisamente porque no se escribió lo que ellos esperaban que uno iba a escribir.
¿no? Digamos, la historia heroica, el hombre de hierro, el comunista que no se rinde ante nada. Claro. Entonces, por ese lado hubo broncas. Yo creo que me tuve que posicionarme para que no se me tome como un autor del otro lado, digamos, en algún punto, me parece, creo. No, pero creo que está súper claro que, o sea, más allá de... Creo que tu prisma se ve en todo el libro, ¿verdad? No es que al principio decís y listo, ¿verdad? Sino que queda bien claro, sobre todo a la hora de no equiparar violencias, ¿verdad? No, La violencia de la dictadura claramente está bien claro que fue mucho más sanguinaria, brutal y irracional, ¿verdad? Que cualquier grupo que se haya alzado en esa época contra el Estado, ¿verdad? Clarísimo, sí, sí, sí. Bueno, y justamente también ahondando un poco en eso, el libro hace un análisis bastante crítico y un relato crítico de la conducción política del Partido Comunista Paraguayo al cual pertenecía Arturo López. ¿Te parece que es necesario aún, no solamente del Partido Comunista, pero de todo, es necesario aún una autocrítica de los sectores que lucharon contra Stroessner, de los sectores políticos, digo? Mirá, o sea, si yo te digo que es necesaria una autocrítica, podría quedar como, no sé, podría quedar un poco fuera de lugar, me podrían tildar de soberbio, que bueno, Claro. que no viviste la época, había condicionamientos, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que digamos, igualmente coincido que se tiene que hacer una autocrítica. El tema es que estamos hablando específicamente del Partido Comunista Paraguayo, ¿no? No voy a involucrar a toda la izquierda porque no toda la izquierda paraguaya tuvo los ciertos vicios que yo puedo describir en el libro, que son más propios del Partido Comunista Paraguayo. ¿Sí? Y del comunismo en general, ¿no? Que en esa época tenía una relación muy vertical con Moscú, por ejemplo, con otros centros de poder. Yo creo que muchos de esos vicios siguen hasta el día de hoy. Formas de conducción, cuestiones de censura interna, no sé si consciente, yo creo que hasta inconscientemente los van replicando, los siguen replicando, porque se formaron con gente de aquella época y a su vez ellos formaron gente, entonces son modos de conducción que se van heredando de generación en generación. No sé hasta qué punto son conscientes o no, pero no sé, se me viene a la cabeza una anécdota que no sé si tiene que ver un poco con esto. Cuando el libro apenas salió, no sé cómo, pero me llegó un mensaje, no sé si por WhatsApp o por redes sociales, por Facebook, de alguien que me felicita. Me dice, yo soy del partido, te felicito, quiero comprar ya el libro, estoy desesperado, ¿cuándo sale? Bla, 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 ¿no? Ah, qué bien, sí, todo bien, bueno, qué bueno que estés interesado, ¿no? Quedó ahí. Ponele 2 semanas después, me llega el mensaje de esa misma persona, pero muy violento, prácticamente me estaba amenazando. O sea, Después de leer el libro. Sí, después de leer el libro me dice, mirá, estoy leyendo el libro y está lleno de mentiras que yo las voy a rebatir y te voy a destruir, bla, 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 todas cuestiones así. Que yo dije, bueno, la pinta, directamente bloqueé, chau. Resulta que este muchacho es alguien que tiene formación de historiador, se recibió de historiador, y era algo así como un miembro del PSP que cumple esa función, ¿no? Es uno que estudió historia. Era algo así como el historiador del partido. Y vos fijate que el partido nunca se pronunció contra el libro públicamente, pero sí hubo un silencio, ¿no?
un silencio que era un silencio desaprobador, seguramente. Pero lo divertido es que fue tanto de uno de los sectores del Partido Comunista como de otro sector del Partido Comunista. Que hay otro, el Partido Comunista Paraguayo Independiente. Sí. Pero bueno, no tuvo una buena acogida, pero con el tiempo me parece que se fue ablandando la posición de los del Partido Comunista Paraguayo más conocido, el oficial, el de la calle Brasil, digamos. Claro. Con el tiempo lo fueron aceptando, creo, a raíz de esta cuestión que hubo con esta chica seguidora de Cartes, que tuiteó, logró algo increíble, que fue convertir a Agapito Valiente en tendencia en Twitter un día. Que está hablando de Vane Vázquez. Vane Vázquez, exactamente. Una conocida tuitera cartista que quiso... Bueno, tuiteó que Agapito mató a muchos y que era un comunista guerrillero que incluso asesinó al general Patricio Escobar, dijo ella. Sí, equivocándose de general, obviamente, porque Agapito mató al general Patricio Colmán, uno de los principales represores del estronismo. Aparte efectuó esa operación simple, ignorante, de como Agapito era guerrillero, Agapito es igual al EPP, es asesino como el EPP. De eso te quiero preguntar. Bueno. Pero siguiendo un poco con digamos, las cosas que a mí me llamaron mucho la atención leyendo, también me pareció súper interesante cómo el fútbol funcionó de puente, de nexo, para concientizar a pobladores campesinos sobre la realidad social y la necesidad de organizarse contra la dictadura. ¿Podrías contar un poco cómo fue este maridaje de fútbol y política, en el caso de Agapito, de Arturo López? Mira, eso tiene que ver, eso que me preguntás, abarca dos cuestiones importantes, que tienen que ver con la metodología de la investigación, por un lado, y con cierto resquemor de algunos académicos a un intento de unir literatura con historia, ¿sí? Sin resignar el régimen de verdad de la historia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el origen de esta cuestión del fútbol en la historia de Agapito? Tiene su origen en testimonios de gente que en los años 50, previo a la formación de la columna, por ejemplo, el de Albino Areco, un primo suyo, ya falleció recientemente, que nos hablaba cómo jugaban al fútbol ahí en Barrero, en Colonia Curupaytec también, en la cancha de lo que es hoy el Club Atlético Curupaytec, que está enfrente de la casa de uno de los que fue punto de apoyo, por ejemplo, de Agapito. Y cómo era el tema de la fundación de clubes sociales, de fútbol, era una forma de llegar a la gente. No te digo que era una política oficial del partido, no era que estaba escrito en algún tipo de documento, pero era algo que se practicaba, ¿no? O sea, muchos de los dirigentes comunistas llegaron a ser o secretarios o tesoreros de tal club barrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la cuestión es que de los testimonios surgía que luego de los partidos de fútbol, no es que hacían una asamblea y le hablaban a todo el mundo, porque tenían que tener ciertas normas de clandestinidad, pero juntaban a 2 o 3 y les empezaban a hablar, los concientizaban, y de a poco ahí se iban armando los grupos. Entonces, desde ese testimonio, a ese testimonio yo le agrego un poco de literatura en el libro para hacerlo un poco más atractivo, pero no para inventar cosas. ¿Se entiende? O sea, entonces ahí es donde entramos en el terreno de que historiadores muy reconocidos, como que yo los nombro en el libro, como Iván Jablonka y Patrick Bullerón, plantean que hay que hacer una alianza entre la historia y la literatura, pero sin resignar el régimen de verdad de la historia, ¿no? El ejemplo de Bullerón es muy famoso, que escribió Maquiavelo y Leonardo de Maquiavelo, porque él tiene datos que surgen de documentos que indican que en tal año, en tal mes, en tal día, los dos estuvieron no me acuerdo si era en Florencia o en qué ciudad.
Entonces hay altísimas probabilidades de que hubiesen tenido un encuentro. Entonces él juega con esa premisa y escribió un libro sobre un encuentro entre Maquiavelo y Leonardo. Entonces, yo parto de un testimonio verídico que se contrasta con otras fuentes, con otros testimonios, que es que sí, efectivamente se utilizaba el fútbol y la fundación de clubes y la vida en los clubes para concientizar a la gente. Y ahí me tomo licencias y creo situaciones. ¿Sí? Pero yo estimo que hay un pacto implícito entre el escritor y el lector que se entiende qué partes son historia dura de hechos reales y qué parte pueden ser licencias literarias. No, creo que está bien establecido, o sea, digamos, como decís, se puede, leyendo se ve bien eso. Sobre todo, por ejemplo, que vos pongas, por ejemplo, un diálogo entre el padre de Agapito y Agapito. Claro. Claramente se entiende que tenés testimonios de ese diálogo, de lo que conversaron, pero no las palabras exactas, ¿verdad? Exactamente. Así como el fútbol, otra cosa que a mí al menos me dejó muy marcado leyendo el libro es cómo deja plasmado la historia que tuvo Cordillera como departamento, como un lugar desde donde se luchó contra la dictadura, ¿verdad? Especialmente durante esas primeras décadas, Sí. antes de las grandes represiones del 70, ¿verdad? Y del 60. O sea, esta historia cordillerana contra el estronismo como un foco de resistencia, también creo que es algo que no... O sea, que el libro rescata, pero que generalmente no se discute mucho. Incluso vos mencionás en el libro, apoyándote en fuentes bibliográficas, cómo la decisión de construir la Ruta 2 y de impulsar el camino que hoy tiene la Ruta 2 tenía que ver con alejarse un poco de los focos, bueno, el foco guerrillero que había con Agapito Valiente en esa zona, ¿verdad? Sí, eso es algo que, digamos, cuando escribí el libro, no tenía toda la información que tengo ahora y que recientemente se publicó un artículo, pero es un artículo científico en una revista arbitrada de historia, que específicamente sobre la columna Mariscal López y sus características, ¿no? Los orígenes sociales y geográficos de los miembros, los puntos de apoyo, ¿no? Y ahí es como que lo que sería el capítulo del libro creo recordar, de la red, de cuando escribo la red, vendría a salir de ahí este tema del artículo que te digo que se publicó recientemente, pero ya con una escritura académica, con un tratamiento académico. ¿Qué pasa? Ahí las opiniones están divididas entre ciertos investigadores, ¿no? El tema que vos decís de la Ruta 2 y su relación con los movimientos guerrilleros. No cuando se inicia, sino que a mi entender tiene más relación cuando se profundiza hacia el este y al mismo tiempo con el cambio de denominación de lo que era el Instituto de Reforma Agraria, que pasó a ser el Instituto de Bienestar Rural en el año 63, se le da un nuevo impulso a la reforma agraria llevada a cabo por el estronismo, ¿sí? De reubicar a los campesinos hacia el este, hacia Cazapá, hacia más el este de Caguazú. Nuevas colonias. Claro, las nuevas colonias. Bueno, Repatriación es un ejemplo de esa época, pero hubo muchas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hubo una relación. ¿Se hizo principalmente por eso? No. No, es un Ayudó factor. a desestructurar esa red creada y ese caldo de cultivo, sí. Digamos, es como que mataron dos pájaros de un tiro en algún punto, pero sí, yo le encuentro una relación y lo trato más específicamente en un artículo que escribí recientemente. Pero hay algo eso. Incluso otros relacionan la creación de colonias ya más hacia el Alto Paraná para evitar la invasión
que se dio en el 59-60 de grupos que acampaban en Misiones y cruzaban el Paraná. ¿Sí? Que ya no se encuentren con una selva, sino que se encuentren con ciudades, ¿no? Que estén al descubierto para digamos, disuadir posibles invasiones, como las del 59 y 60. Pero sí, hay algo de eso, sí, sí. ¿Cuál fue el fin que tuvo Arturo López Areco y cuál te parece que es su legado? El fin te referís al fin, El final. el final, digamos, concreto, Físico. real, físico. Sí, bueno, esa es, por ejemplo, la historia que más, que uno cuando empezó a investigar, que me decías al principio, con qué te encontraste, es lo que la mayoría sabe. Todo aquel que escuchó hablar de Agapito Valiente te dice, ah, sí, el que le disparó a Colmán, el que mató a Colmán, o al revés, ah, el que Colmán lo mató. ¿No? Eso es lo primero que sale en cualquier poblador de cordillera o alguien de acá o de cualquier lugar, lo tienen relacionado con eso. Después no sabían más nada, era eso. Sí, el que le disparó a Colmán, punto. Ah, guerrillero, punto. Y un grupo menor te puede llegar a relatar la historia de cómo fue eso con pequeñas diferencias. Siempre alguno te lo relata con pequeñas diferencias, pero la historia, digamos, básica es abril de 1970, podemos mencionar marzo también, que cae primero Agapita Torres de Quintana. Se da una caída de dirigentes muy importantes del Partido Comunista Paraguayo, del sector de Oscar Credit, que hasta en ese momento todavía no tenía la sigla independiente, era el Partido Comunista Paraguayo, liderado por Oscar Credit. Se da una serie de caídas en efecto dominó. Cae uno, le sacan información, cae otro, cae otro, cae otro, cae otro, y finalmente llegan a lo que era la zona de influencia en ese momento de Agapito, que era San José de los Arroyos, Colonia de Melo de Portugal, Colonia Serafini, y hacen una racia terrible que termina apresando entre 200 y 500 personas, ¿no? Los números no son exactos, ¿sí? Pero se llevan un montón de gente. ¿Qué es lo que hacen? Le sacan los puntos de apoyo a Agapito para que quede al descubierto, para que no tenga dónde refugiarse, porque el objetivo era capturar a Agapito Valiente, ¿sí? O sea, todos los testimonios de los involucrados te dicen que la pregunta continua era ¿dónde estaba Agapito Valiente? Entonces, frente a esa situación de no tener puntos de apoyo, no tener refugios seguros donde guarecerse, está también bien descrita en su último relatorio que está en el libro. Él decide recurrir a alguien al que normalmente no recurría, que era su primo, uno de sus primos, Blas Cristaldo, para que lo pueda llevar hasta Asunción y de ahí poder salir del país, también para recuperarse, porque tenía una herida muy, muy importante en los pies que le impedía moverse. Entonces, en ese viaje, ahí es donde surgen las diferencias. Algunos te dicen que hizo un trayecto sentado al lado de él, que cuando estaban por llegar a un retén, con el que, bueno, Blas Cristaldo, ya la familia Cristaldo, había acordado con Colmán, porque tenían una relación previa que significaba negocios y trabajo, habían acordado entregarlo a Agapito Valiente a Patricio Colmán. O sea, Blas Cristaldo había sido detenido en el 65, hay documentos de eso en el Archivo del Terror, y los testimonios de los pobladores te indican que ya desde ese año 65 ya había como un acuerdo entre Colmán y Cristaldo de que si Agapito volvía a pedirle algún favor, le tenía que avisar. Bueno, cuestión que en ese viaje, el relato canónico, digamos, dice que viajaba en la maletera, en la valijera, como se dice, y que cuando llega escucha, se da cuenta Agapito, escucha ruidos extraños, pasos de mucha gente, y que abren la valijera, que Colmán quería ser el que capturara o rematara al famoso Agapito Valiente, en lugar de dejar que lo reduzca a su guardia, déjenmelo a mí, etcétera, etcétera. Y cuando abre la valijera, Agapito, sin saber muy bien quién estaba al otro lado, efectúa 2 disparos que le dan en la zona de la ingle. A Colmán. Sin saber a quién le estaba disparando, ¿no? Obviamente, de noche, ya al atardecer, medio de noche, 19-20 horas.
Entonces salta inmediatamente, trata de ganar algunos matorrales mientras aprovecha la sorpresa de la escolta de Colmán, que se tira un poco para atrás, pero que rápidamente reacciona y con tiros de metralleta lo alcanzan antes de que llegue a ganar algunos matorrales ahí a la vera de la ruta. Y lo rematan ahí, lo rematan ahí. Lo que se sabe es que lo rematan ahí. Después tenés versiones, ¿no? Es raro porque uno piensa, ¿no? Con otros ejemplos. A alguien tan buscado, lo matan, uno que piensa, lo desaparecen y listo. No sé. El caso de Agapito es que salieron las noticias en los diarios. Se asesinó a Agapito Valiente y después de eso, de que salen las noticias en los diarios, se desaparece el cuerpo. Sí, pero primero se informa, se lo mató, está el cuerpo ahí, en tal lugar. O sea, se inventó una versión de que Agapito Valiente lo fue a emboscar a Colmán a Santa Elena, a la salida de su estancia en Santa Elena. Y esa es la versión oficial que se replicó en todos los periódicos, que, digamos, como se hacía en aquel momento y se sigue haciendo hoy. El Ministerio del Interior o la policía te tira una... Bueno, vos sabés más... Sí, una información oficial que se publica tal cual. Exacto, el tema de... Exactamente. Y bueno, eso se replicó en todos lados. Pero después, la versión principalmente de Albino Areco, del primo, que él te cuenta cómo a él lo fueron a buscar para que lo fuera a reconocer, que fuera a reconocer el cuerpo en el kilómetro 43 de la ruta 2, cercano a Cacupé. ¿Sí? Parece que ahí fue el retén, ahí fue donde lo tuvieron, ahí fue donde lo remataron. Entonces, esto de estas historias que se contraponen, de esta versión que sale en los periódicos y la que te cuentan los pobladores y sus familiares, principalmente el que fue a reconocer el cuerpo, el principal testimonio, ahí también alrededor de eso aparecen muchas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? La primera pregunta, como la que se hace un niño, ¿por qué? ¿Por qué se contó esta historia y no esta? ¿Qué se quiso ocultar y qué no? Y bueno, eso lo desarrollo bastante ahí en el libro. Yo trato de contar todas las posibilidades y todas las versiones que corrieron con respecto a la muerte de Agapito, y me decanto por la que yo creo la correcta en base a los documentos, las pruebas y los testimonios disponibles. Esos 2 tiros que recibió en la ingle Colmán terminan matándole años después. ¿Cómo eso es? Claro, eso es lo que bueno, esa es otra de la lucha de las versiones, ¿no? Porque también algunos lo relacionan con cuestiones de narcotráfico, el tema de los tiros a Colmán y que se usó el tema de Agapito Valiente para tapar eso. Hay un montón de historias, ¿no? Pero la cuestión es que de esos balazos recibidos, Colmán estuvo prácticamente 2 años con dolores terribles, permanentes, y terminó falleciendo en el año 1972 en un hospital de Delaware en Estados Unidos, a donde se fue a tratar precisamente porque digamos, el cuadro de esas heridas se le profundizó y se le complicó. Y terminó muriendo ahí. Y ahí es donde surgen las versiones ya más de mitos, de los pobladores de cordillera, que empiezan a hablar de que las balas de Agapito tenían un cierto payé, que no era bueno si te daban, porque no te iban a matar rápido, sino que te iban a generar un sufrimiento prolongado antes de que te mueras. Y se empiezan a contar todas esas cuestiones, esas leyendas y esos mitos, que a mí son interesantes de escuchar. Sí, que el libro también desarrolla también la idea de cómo se forman esos mitos populares en ambientes represivos, ¿verdad? Citas, por ejemplo, al libro de Saro Vera, que es justamente otro libro que también leí, que él habla de cómo los bandoleros en algún momento eran héroes populares, ¿verdad? Claro. O sea, hace como un paralelismo interesante ahí con la figura de Agapito, porque se forjan esas
esos mitos, ¿verdad? De lo que decís, ¿verdad? La bala que no mata pero te hace sufrir, ¿verdad? Totalmente, porque esas son cuestiones que aparte vos las ves en otros personajes de otras geografías y Claro. otras épocas. Se repite. La bala que no le entra, que vuela, que se transforma, se repite. Claro, que puede convertirse en perro. Que puede convertirse en perro. Sí, sí, Bueno, totalmente. todas esas historias están en el libro de Mariano. Exacto. Y hay una cuestión que te quería preguntar también. Parafraseando algo que decís hacia el final del libro, esta biografía permite también ver la historia como un diálogo permanente entre el pasado y el presente, ¿verdad? Y eso me lleva obviamente al hecho de que hoy, ya hace más de una década, en el país existen grupos armados que cometen crímenes y secuestran a personas con fines extorsivos, con discursos en los que ellos se definen como guerrilleros, ¿verdad? Estoy hablando claramente del EPP, del ACA y otros de ese estilo, ¿verdad? Como alguien que estudió mucho sobre la lucha armada en la dictadura en la región, ¿cómo ves este fenómeno hoy en Paraguay? ¿Y qué se puede responder a gente que justamente el caso que decís, gente que compara el EPP con la resistencia armada en la dictadura, como la de Agapito, la del movimiento 14 de mayo o otros como tal? Lo primero que se me ocurre es que ya el libro de Agapito para mí ya es como un viejo amigo que hace un tiempo que uno no ve, ¿no? Porque pues ya es del 2019. Pero no sé si recuerdo que está en el libro o no, pero lo primero que hay que decir es claramente que yo ahí marco que es tanto de sus debilidades como de sus fortalezas, que la columna Mariscal López, que mientras él la lideró, se caracterizó por tener 0 víctimas. O sea, yo me planteo ese problema, ¿no? Es un poco como un oxímoron de decir una guerrilla que no le produce bajas al enemigo, ¿no? Hablando en términos militares, una guerrilla clásica, en una situación de conflicto, uno de sus objetivos es producirle bajas al enemigo. Es así. La cuestión es que era una columna guerrillera especial, la de Agapito, porque su objetivo era más de concientización que de realizar acciones militares. La única acción militar, o una de las pocas conocidas, fue la toma de Barrero, que se hizo como una forma de un intento de distracción para la entrada de la columna Itoloró desde el este, desde el Alto Paraná. Un radiotransmisor. Claro. Digamos que el gran claro, botín de ese. Claro, de esa y que aparte hay testimonios que te indican que el dueño, creo que el apellido era González, que sigue estando la casa ahí enfrente de la de Audelio, que es uno de los sobrinos de Agapito, se resistía y se perdió tiempo ahí, digamos que no fueron demasiado firmes los guerrilleros como para exigirle y llevársela rápido. Entonces, son cosas totalmente diferentes, digamos, yo te marco esto para después comparar con el EPP. Aparte que estamos hablando de épocas diferentes, contextos políticos diferentes, o sea, estamos hablando, en el caso de Agapito, de una lucha contra la dictadura de Stroessner durante todos los años 60, que digamos a la distancia ya la mayoría sabemos lo que significó, otros la siguen apoyando, digamos, una importante porción de la población también la sigue recordando, digamos, con aceptación, contra una formación como el EPP, que yo tengo que dar mi opinión, a mí no me termina de cerrar. Para mí sigue siendo un poco un enigma el EPP, pese a que hay investigadores que lo analizaron en profundidad, no como yo que no lo hice, pero tenés los que te aseguran que es una guerrilla genuinamente marxista-leninista, etcétera, etcétera, que tienen determinado objetivo, y los que te dicen no, acá hay 80% servicios y 20% militantes reales, ¿no? Que están manejados por los servicios. Porque aparte esta cuestión de que siempre hagan acciones en momentos delicados,
de la política paraguaya y que está siempre run run entre la población de justo ahora que está pasando tal cosa, el EPP hace determinada acción. A su funcionalidad de referir Claro, para la clase política dominante. Exactamente. Para mí es rara, pero bueno, yo no la analicé en profundidad. Pero son cuestiones que por épocas y por características no se pueden comparar de ninguna manera. De ninguna manera. Aparte, otra de las cuestiones que se le criticaba a la guerrilla de Agapito, a la columna Mariscal López, que supuestamente era una guerrilla, pero no tenía las características de una guerrilla clásica, era la zona en donde operaba, una zona totalmente, digamos, con montes que como mucho alcanzaban una altura entre 100 y 200 metros, digamos. Cordillera es una zona en la que no tenés demasiados lugares donde esconderte, ¿no? Para la acción de una guerrilla como puede ser el norte. Entonces son dos formaciones totalmente diferentes y de épocas diferentes. O sea, equipararlas es un recurso fácil de ciertos sectores políticos e ideológicos como para demonizar a las figuras de los que lucharon contra la dictadura. Y decirte, claro, estos son los mismos los del EPP ahora, ¿no? Son asesinos. Claro. ¿Sí? Y realmente yo puedo asegurar que en la investigación me esforcé, hasta te diría que lo deseaba en algún punto, encontrar hechos de violencia generados por Agapito Valiente. Y no lo pude encontrar. No es que hice lo que hacen muchos investigadores que tienen ciertas parcialidades, sino, esto lo voy a tapar, esto no lo voy a contar. No. Yo intenté, incluso el tema de la muerte de Fidencio Pérez. Fidencio Pérez, Fidencio comisario. Pérez, claro, aclaremos, el seccionalero, el presidente de la seccional colorada de Piribebuy. Seccionalero, perdón. Que durante toda la década del 50 tuvo fama de correr, de hostigar a todos estos campesinos que se estaban, agrupando alrededor de la figura de Agapito, que vendría a ser la proto columna Mariscal López que surge en el 59-60. Y un tipo realmente odiado por la población, a través de los testimonios te lo cuentan. Y en 1960 aparece asesinado de una forma brutal Fidencio Pérez. ¿Qué pasa? 2 años antes, en el 58, Fidencio Pérez había capturado a Agapito cuando Agapito estaba en el proceso de recuperación de armas, que llaman ellos, ¿no? de robarle tal arma a tal campesino que sabía nestronista, a tal otro, carnearle una vaca, ¿no? En el proceso de acumulación del parque de armas para la futura columna guerrillera, lo atrapan. Y Fidencio Pérez, en la plaza pública de Piribebuy, lo humilla, lo tortura, con gente alrededor, con público, y lo humilla frente a todos, ¿no? Entonces, basándose en eso, siempre corrió el rumor de que fue Agapito, la columna Mariscal López o Agapito los que asesinaron a Fidencio Pérez. Pero hay una versión que yo creo más real, con más sustento, que fue una lucha interna entre facciones del Partido Colorado de Piribebuy. Entonces, tampoco ese episodio yo se lo puedo asignar a Agapito, aún teniendo razones para hacerlo. Teniendo razones muy de peso para hacerlo. Pero no, tampoco. Por último, Mariano, algo que tratamos de que se acostumbre acá con los entrevistados, ¿qué materiales de lectura recomendarías a personas que leyeron tus libros y quieren conocer más sobre ese momento de la historia paraguaya o de la historia latinoamericana, ¿verdad? Que se parece mucho? Y bueno, primero les recomendaría el libro Colectivo Insurgentes, que es donde está este artículo que yo te dije de Agripino Silva y Víctor Duré. Editado por Marcelo Lacqui. Editado por Marcelo Lacqui, por Arandurá, que ya tiene una reedición, se consigue. Porque ahí tenés un pantallazo de no todas, pero la mayoría de las experiencias de lucha armada contra la dictadura de Stroessner, ¿sí? Se centran específicamente en las experiencias de lucha armada, ¿no? En la oposición armada. Básicamente recomendaría ese.
Y después podrían leer Letras de Sangre de Milda Rivarola. Hay textos pero que son breves, que salieron por colecciones de periódicos también que tratan el tema. Andrew Nixon tiene textos sobre las guerrillas del Alto Paraná, que también es bueno. Pero no hay demasiado, yo digo, de acá, de autores nacionales, porque después son textos que son más propios de alguien que investiga y que los encuentra en tal lugar, en tal otro. Claro. Pero así, a disposición del público, yo te diría que esos tres pueden comenzar por ahí y después pueden profundizar en otros. También sería bueno que al que le interesa lea textos que traten el tema a nivel global, a nivel regional, para no quedarse solamente con lo que sucedió acá, porque lo que sucedió acá fue un reflejo de lo que pasaba en la región también, ¿no? No se generó por generación espontánea, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por venir acá a última hora a hablarnos sobre tu libro A Pito Valiente, Stroessner. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La Hoja Suelta es un podcast del diario Última Hora, conducido por quien les habla, Fernando Boxia, y con la edición de sonido de Luciano Jara. Va un agradecimiento especial por su colaboración en este episodio a Flavia Borja. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia.